Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante de la Biblia. Una que está llena de tensión, sabiduría y una intervención divina que cambia el curso de los acontecimientos. Hablaremos de David, un futuro rey, de Nabal, un hombre rico pero necio, y de Abigail, una mujer cuya inteligencia y humildad evitaron una masacre. Así que pónganse cómodos, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos sobre el poder de la sabiduría y la importancia de la prudencia. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar dónde se encontraba David en ese momento. Aún no era el gran rey de Israel. Estaba huyendo, escondiéndose en el desierto del rey Saúl, quien lo perseguía implacablemente por celos de David. No estaba solo. Lo acompañaba un grupo de unos 600 hombres leales, una pequeña banda de guerreros que vivían como forajidos, dependiendo de la generosidad de otros para sobrevivir. Durante su tiempo en el desierto de Parán, David y sus hombres se encontraron cerca de las tierras de un hombre muy rico llamado Nabal. La Biblia lo describe como un hombre áspero y de malas obras. Su nombre, Nabal, de hecho significa insensato o necio, y vaya que le hacía honor a su nombre. A pesar de su carácter, era un hombre inmensamente próspero, con miles de ovejas y cabras. David y sus hombres, lejos de ser una amenaza para Nabal, actuaron como un muro de protección para sus pastores y sus rebaños. Día y noche los protegieron de bandidos y de los peligros del desierto. Los pastores de Nabal podían dar fe de ello. Nunca les faltó nada, ni sufrieron daño alguno, mientras los hombres de David estuvieron cerca. En esencia, David les había brindado un servicio de seguridad invaluable, y no había pedido nada a cambio. Pero llegó el momento de la esquila de las ovejas, una época de fiesta y abundancia, similar a una gran cosecha. Era costumbre en esa cultura compartir la prosperidad con otros, especialmente con aquellos que te habían ayudado. David, sabiendo esto, vio una oportunidad para proveer a sus hombres, que estaban necesitados. Con mucha cortesía envió a 10 de sus jóvenes con un mensaje muy respetuoso para Nabal. El mensaje de David era amable y humilde. Se refirió a sí mismo como tu siervo David, y le deseó paz a Nabal, a su familia y a todo lo que poseía. Le explicó cómo sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal, y le pidió amablemente que les diera lo que tuviera a mano, cualquier provisión que pudiera compartir con tus siervos y tu hijo David. Era una petición razonable, basada en el bien que habían hecho. Pero ¿cómo respondió Nabal? Su respuesta fue puro desprecio. ¿Quién es David?, preguntó con arrogancia. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus señores. No solo insultó a David, llamándolo un simple siervo fugitivo, sino que también se negó a compartir su comida y su bebida. Acusó a David y a sus hombres de ser unos desconocidos, unos rebeldes sin causa. Fue una bofetada en la cara, un acto de profunda ingratitud y falta de respeto. Cuando los mensajeros de David regresaron y le contaron la respuesta de Nabal, la reacción de David fue inmediata y furiosa. La humillación pública y la ingratitud encendieron su ira. Su honor como líder y guerrero había sido desafiado. En un arrebato de cólera, David ordenó a sus hombres: cíñanse todos su espada, y él mismo se ciñó la suya. Tomó a 400 de sus guerreros y se dirigió hacia la casa de Nabal, jurando no dejar con vida a ningún varón de su casa para la mañana siguiente. David, el futuro rey, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba a punto de cometer un terrible error, cegado por la venganza. Mientras David y sus hombres marchaban hacia una masacre, la providencia divina ya estaba en movimiento. Uno de los siervos de Nabal, que había presenciado todo, corrió a buscar a Abigail, la esposa de Nabal. La Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Este siervo, sabiendo que hablar con Nabal era inútil, porque era un hombre perverso, le contó a Abigail exactamente lo que había sucedido
a cómo los hombres de David los habían protegido y la respuesta insultante que Nabal les había dado. Le advirtió que el mal estaba decidido contra su amo y toda su casa. Aquí es donde vemos la grandeza de Abigail. No entró en pánico, no se quedó paralizada por el miedo, ni fue a discutir con su necio esposo. Actuó con una rapidez y una sabiduría asombrosas. Inmediatamente reunió una cantidad generosa de provisiones en pan, vino, ovejas preparadas, grano tostado, pasas e higos. Cargó todo en asnos, y sin decirle una palabra a su esposo, Nabal, se puso en camino para interceptar a David. Abigail se encontró con David y sus hombres en una bajada del monte. Ellos venían furiosos, con la espada en mano, listos para ejecutar su venganza. Apenas David la vio, se postró sobre su rostro, inclinándose a tierra en un acto de profunda humildad y respeto. Y entonces pronunció uno de los discursos más sabios y persuasivos de toda la Biblia. Primero, asumió la culpa sobre sí misma, aunque no tenía ninguna. Señor mío, sobre mí sea el pecado, dijo. Este acto de humildad desarmó inmediatamente parte de la ira de David. Luego le pidió que no hiciera caso de Nabal, explicando que su nombre significaba insensato, y que la insensatez estaba con él. Con esto, validó la frustración de David, pero redirigió la causa, no a un enemigo digno, sino a un hombre necio que no merecía su atención. Después, Abigail apeló a la fe de David y a su futuro como rey. Le recordó que era el Señor quien lo había detenido de derramar sangre y de vengarse por su propia mano. Le presentó los regalos que había traído, no como un pago, sino como una ofrenda para sus hombres. Pero lo más importante fue cómo elevó la perspectiva de David. Le recordó que él peleaba las batallas del Señor y que Dios le construiría una casa firme, una dinastía duradera. Le dijo: cuando el Señor te haya confirmado como príncipe sobre Israel, esto no te será motivo de tropiezo ni de remordimiento, el haber derramado sangre sin causa, o haberte vengado por ti mismo. Con estas palabras Abigail le mostró a David la imagen completa. Le hizo ver que una masacre por una ofensa personal mancharía su conciencia y su futuro reinado, llamado divino, y lo ayudó a ver más allá de su ira momentánea. Las palabras de Abigail, llenas de gracia, sabiduría y fe, tocaron el corazón de David. Su furia se disipó y fue reemplazada por gratitud. Una mujer sabia, con palabras prudentes y un corazón humilde, había logrado detener a un ejército de 400 hombres furiosos y había salvado a toda su casa de la destrucción. Abigail no usó armas ni poder, solo la fuerza de la sabiduría y la persuasión pacífica. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal celebrando un banquete como de rey, completamente borracho y ajeno al peligro mortal que acababa de evitar. Sabiamente, ella no le dijo nada hasta la mañana siguiente, cuando ya estaba sobrio. Al contarle lo que había sucedido, el corazón de Nabal desmayó en él y se quedó como una piedra. Unos 10 días después, la Biblia dice que el Señor hirió a Nabal y murió. La noticia de la muerte de Nabal llegó a oídos de David, quien nuevamente alabó a Dios por haber juzgado la causa de su afrenta y por haberlo guardado de hacer el mal. Viendo la sabiduría, la belleza y el carácter de Abigail, David envió a buscarla y le propuso matrimonio. Ella, con la misma humildad que la caracterizaba, aceptó y se convirtió en su esposa. Esta historia es una lección poderosa sobre cómo Dios puede usar a personas sensatas para cumplir sus propósitos y evitar la destrucción. Abigail es un ejemplo brillante de cómo una sola persona, con palabras correctas y un corazón dispuesto a buscar la paz, puede cambiar radicalmente una situación desesperada. Su intervención no solo salvó vidas inocentes, sino que también protegió el futuro y la integridad del rey David. Nos enseña que a veces la mayor fortaleza no reside en la espada, sino en la sabiduría, para saber cuándo no usarla.
Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido como este.